Saludos amigos. En el presente video realizaré algunos comentarios sobre el relato de Julio Ramón Ribeiro del año 1952, La Insignia. Recordemos, como ven en la pantalla, su frase inicial. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante. En efecto, esta frase inicial del cuento tal vez sea la más conocida de la numerosa obra cuentística que realizara el insigne narrador peruano. Y bueno, es que La Insignia es un cuento universal, bien, no es localista, y además es un cuento fantástico. En su contexto, amigos, tenemos que ver lo siguiente. En la década de los 40 y 50, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde su etapa final, el planeta va a iniciar un camino, se quiera o no, norteamericano, ¿no? Como algunos historiadores titulan el siglo americano. Y entonces la arquitectura y algunos modelos justamente de arte o de comprensión del mundo se norteamericanizan. En un video anterior sobre los periodos de la historia de Lima, me referí a que entre el año 1945 a 1968 tenemos que Lima tiene un periodo de tránsito de la Lima criolla a la Lima andina. Esto es correcto. Pero a la vez Lima, con su inmigración interior, también, y por la influencia exterior, películas, revistas, se fue occidentalizando mucho más, así como volviéndose una ciudad cosmopolita. Y en este contexto, bien, los escritores, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, abordarán temas menos localistas, menos regionalistas y incluirán en su obra la obra o la visión universal, cosmopolita. Es en este contexto que se escribe La Insignia en 1952. Como ven, puse aquí una referencia como ejemplo. Entre esos años también se escriben otras obras bien literarias que tienen que ver con el elemento fantástico. Por ejemplo, de los autores José Luis Borges, Francisco Tario o Juan José Arriola, tal como lo estamos viendo en la imagen. Bien, pero hay que continuar con La Insignia. La Insignia es un cuento breve escrito en primera persona. Para los que no lo conozcan, les cuento que el personaje principal encuentra un objeto brillante que viene a ser la insignia en un pequeño basural del malecón. No especifica que sea Miraflores. Julio Ramón Ribeiro en gran parte de su vida fue miraflorino. Y para los amigos que no conozcan Lima, les digo que este distrito, este barrio, es un barrio que tiene un malecón que circunda o que está sobre los acantilados frente al Océano Pacífico. Entonces, en los años 40 o 50, cuando habría ocurrido esta historia, bien, Ribeiro imagina a este protagonista mayor de edad, un hombre maduro, no da muchos datos sobre él, pero que encuentra esta insignia y que por hechos que se van encadenando, bien, este personaje va a incorporarse a una institución misteriosa, pero muy organizada. Ocurren dos hechos que lo involucran a esta institución. El primero es que al comenzar a usar la insignia, prácticamente por casualidad, bien, un librero de la calle Amargura, o de la Amargura, bien, aquí nuevamente nos detenemos. La calle Amargura sí existe, bien, esta calle es la cuadra 9 de Girón Camaná. Cuando Ribeiro escribe esta obra, no tiene que especificar, porque Lima era una ciudad pequeña y todos conocían muy bien el centro de Lima. Bien,
Lima era muy, muy pequeña. Entonces, cada cuadra tenía su nombre y la gente conocía, esa es una cuadra donde hay escribanos, algunos colegios importantes, incluso como colegios, bueno, que han sido semilleros de las voleibolistas, por ejemplo, ¿bien? Y muchas librerías de viejo. Entonces, en la librería de la calle Amargura, el protagonista es abordado por el dependiente, un viejito llamado Martín, quien le indica que aquí en esta librería hay libros de Pfeiffer. Y además le cuenta a modo, como decir, de una confidencia, que este autor Pfeiffer ha sido asesinado en la estación de Praga. Bien, acá estamos poniendo una foto justamente de la estación, bien, en Pilsen, dice, ¿no? Cuenta él que estuvo en la ciudad bohemia de Pilsen, en la actual República Checa, bien, y que fue asesinado por medio de un golpe de bastón en la estación de Praga. ¿Por qué razón Ribeiro ubica este lugar? Al parecer, podría ser por dos razones. Primera, en ese entonces existía Checoslovaquia, se había convertido en una potencia, bueno, una república socialista desde 1945 y sobre todo desde 1948, con el conocido golpe de Praga. Y este hecho, como conocen desde el discurso de Winston Churchill de 1946, habría creado una cortina de hierro entre las dos Europas. Entonces, para los occidentales, el mundo oriental, de Europa Oriental, quedaba ya como algo medio misterioso, con alguna tiniebla o nebulosa, ideal para la historia de alguna desaparición, bien, de un personaje que puede haber tenido que ver con el espionaje o con escritos políticos, no se da mayor indicación, pero que fue asesinado en Praga. Bueno, es centro de Europa. Más adelante Ribeiro visitará también estas regiones. Bien, ¿qué ocurre luego? Nuestro personaje asistirá a una de las conferencias de esta organización, donde el conferencista le dará una tarea. Allí termina la primera parte de este cuento, cuando el protagonista es incorporado a la organización. La segunda gran parte es la de las tareas permanentes, pero absurdas, como fabricar bigotes postizos, como echar basura en las puertas de algunas casas determinadas, conseguir unos papagayos, buscar unos números de teléfono concreto en la guía telefónica, en fin, pero que el protagonista cumple con gran disciplina. Bien, no nos da mayor información del protagonista, pero damos por entendido de que como que él va hallando su lugar. Seguramente ha sido un buen escolar, un buen universitario y cumple sus tareas al pie de la letra, con la sorpresa positiva del jefe de esta organización misteriosa que le encomienda dar. Pasa un año y nuestro personaje ha sido admitido ya a la organización totalmente, tanto así que asciende un grado. Continúa realizando tareas en su casa, dirán, ¿qué pasa contigo? ¿A dónde vas? ¿Dónde te encierras? ¿Por qué viajas? En fin, le recomiendan que visite, bueno, alguien, un especialista en la mente humana, pero él continúa en esa institución aunque no sabe dónde está. En realidad, ¿qué es esto? ¿Una organización comercial, política? Él no sabe dónde está. Sin embargo, continúa escalando. Como ven, es un cuento fantástico, hay elementos así del absurdo, pero con trasfondo del siglo XX, ¿bien? De tal manera que al cumplirse 10 años de su estancia en esta institución, él lo dice así, han pasado 10 años. Y este es el párrafo final. Al leerlo uno siente hasta tristeza, como decir, no por la suerte del personaje, que cada vez le va mejor, ¿no? Sino como decir, cierto, la vida es algo absurda. Han pasado 10 años y el protagonista cuenta que ahora es presidente de la organización, que recibe una renta en miles de dólares, que tiene sirvientes, que lo agasajan, choferes, mayordomos, en fin, ¿bien? Pero que él aún no sabe dónde está.
Y que si alguien le preguntase en realidad cuál es el tipo de institución, él no sabría qué decir. Que se basaría justamente en explicar algo, realizando unas 3 rayas en una pizarra y dando ya para que la libre cábala, es decir, el pensamiento que no tiene suficientes datos y que entonces sospecha, bien, es la cábala la que se encargue de dar la respuesta. Bueno, este cuento termina allí, ¿no? Se ha convertido el protagonista en presidente y nos recuerda de lo absurdo de la historia de la humanidad en general, sobre todo de los siglos XX y el actual XXI, en que podemos ver escenarios en los que no hay mucha claridad o tampoco nos interesa. Por ejemplo, en la película Brasil de Terry Gilliam, ¿no? Es una película en la que se representa el futuro en general, pero al hombre del siglo XX en general, ¿no? Esclavo de instituciones, con vidas reguladas, etc. Bien, el cuento fantástico, entonces, la insignia es un símbolo de nuestra época. Y para terminar, les contaré que en los años 80 pasó algo curioso con esta lectura, es decir, cuando propuse a algunos conocidos colegas que la lean. Una profesora que era digamos, católica, pero me refiero practicante, ¿no? Leyó este cuento, lo leyó en privado, ¿no? En un aula así, en privado, y me dijo, luego de leerlo, que no le había gustado. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? No, dice, es que siempre así hablan de los católicos. Y yo dije, bueno, pero ahí en ninguna parte se habla, ¿no? Se dimensiona. Entendí que podía ser, bueno, ella lo había tomado así. Luego pasó en esa misma década, en los 80, con otro colega, pero que era de izquierda, saben, en esos años pues era muy, muy extendida, ¿no? La opinión de izquierda y las organizaciones de izquierda. Y del mismo modo, dijo, no, esto es una sátira a nuestras organizaciones. Veía cómo el lector se veía mencionado, ¿no? Se veía involucrado en la institución a la que él, Ribeiro en general, ¿no? Habla en general, puede ser de cualquier institución, pero siempre con los niveles de lo absurdo. Entonces, con este hecho al contrario, me interesó mucho más esta obra y veo que Ribeiro fue muy perspicaz en dar un ambiente amplio, universal. Recomiendo entonces el cuento que se encuentra en la web, en diversos enlaces. Con ustedes me despido hasta otra oportunidad.